Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo cómo podemos hacer esta taza de café con HTML y CSS. Para ello necesitamos abrir un proyecto en Visual Studio Code, lo estoy haciendo yo, y crearemos un archivo index.html y estilos.css. En el index vamos a crear una plantilla básica que le llamaremos en español. Vamos a abrir en el Open with Light Server y vamos a ir desarrollando en esta página. Lo primero que voy a hacer es un div llamado container, y en el div llamado container voy a crear el contenedor de la taza de café. Ahora aquí vamos a añadir primero unos estilos que se va a llamar margin 0, padding 0. Esto es para formatear el código. Vamos a añadir también unos estilos al body. Vamos a decirle que va a ser display flash. Esto es para poder centrar la taza de café o el contenedor. Vamos a decirle que sea una link item center. Vamos a decirle que un min age para que no sea tan alto de 100 viewport, para que no se vaya a salir del contenedor de la pantalla. Y vamos a decir que va a tener un background linear gradiente. El linear gradiente va a ser de hacia la derecha, va a ser de color C3B 3E, color cafecito, y hacia un color más blanco, color más blanquito. Vamos a enlazar nuestro index.html, un título que sea taza de café. Vamos a ponerle un nombre muy predecible, taza de café. Estilos, enlazamos y ya quedaría. Aquí tendríamos el background. Una vez con el background ya podemos ir empezando cómo hacer la taza de café. Entonces vamos con el container y vamos a decir que el container va a ser de position relative para poder darle unas indicaciones con top, que sea un top de 50 píxeles porque está centrado, ¿no? Vamos aquí dentro del container, vamos a ir creando el plato, ¿no? O la taza. Vamos a crear primero la taza. Esta taza le vamos a colocar unos estilos y el estilo sería position relative. Primero, para poder verla, vamos a ponerle un background de línea gradiente para poder ir viendo la taza cómo va quedando. Lo mismo que hicimos con el background, vamos a decirle que va a ser un right hacia la derecha. Le colocamos un color como un poquito blanco, ¿no? Un poquito gris con blanquito, como una sombra, porque la idea es como que la luz viene de la derecha. Entonces esta parte va a estar como más sombreado y que vaya a un color más blanco, para que sea como la iluminación. Entonces yo le voy a decir que va a ser de 9 y de 9. Será el color blanco. Entonces aquí vemos como bueno, tengo que darle un alto y un ancho. Voy a decirle que va a tener un width de 280 píxeles y va a tener un age de 300 píxeles. Bueno, vamos a decirle que sea position relative taza. Que no hemos guardado aquí, claro. Bueno, ahora sí, aquí tendríamos la taza. Vemos que es cuadrada, pero ya le vamos a dar un poquito más de diseño. Entonces, position relative, vamos a decir, bueno, al body vamos a decirle un justify content center también. Y aquí ya estaría centrada la taza. Border radius, bueno, border buttons left, vamos a decirle que sea de un 50%.
decirle que son 45%, más o menos, y la otra también. Solamente que aquí vamos a poner un ray y ya tendríamos la figurita. Lo único que hicimos es dejar aquí, será como la redondez. Podríamos incluso bajarle, ¿no? Como bajarle un poco. Sí, yo creo que está bien. Vamos con el HTML, ahora vamos a crear dentro de la taza punto top. Vamos a ponerle la parte de arriba, ¿no? Como la boquita. Vamos a decirle top. Entonces al top le vamos a dar unos pequeños estilos de número 1, pues que va a ser posición relative también, para que se posicione en relación con la taza. Por eso es que lo colocamos aquí dentro también, dentro de la taza. Como stop vamos a decirle que va a tener un width también de 280 píxeles. Y un edge de 300 píxeles. No, vamos a decirle que mejor vamos a decirle que sea del 100% en relación a su padre. 100%. Y el edge de 50 píxeles. Bueno, ahora no se ve porque no le he dado ningún color. Vamos a añadirle un color también para ir viéndolo. Va a ser un background. Vamos a darle un linear gradiente otra vez. Linear gradient, que es como un degradado a la derecha. Vamos a decirle que sea de color. Color. Hacia el mismo color. Hacia este color. Aquí estaremos viendo como la parte de arriba, ¿no? De la boca. Bueno, a esta parte le vamos a estar añadiendo, bueno, vamos a decirle que sea absolute. Absolute. Vamos a decirle que el top sería de unos menos 30 píxeles para que... Vamos a decir el top es de unos menos 30 píxeles, 0 píxeles, 30 píxeles, más o menos así, sí. Top menos 30 píxeles. Un poquito arriba, así, más o menos. Bueno, no vemos nada reflejado. Vamos a decirle que el Y ya está en 100. Dale un edge de 60. Un poquito más. Y vamos a darle un border radius. Un border radius de 50%. Para que se redondee. Y aquí tendríamos más o menos la taza. Cómo iría quedando. Dentro de taza vamos a poner punto círculo. Y en círculo vamos a añadir unos estilos también. El círculo va a ser como el círculo como el circulito este que va aquí, para que sea como los bordes. Te vamos a darle como un position absolute. Bien, ahora vamos con un top de 5 píxeles. Más o menos. Vamos a darle un background otra vez para ir viéndolo. Vamos a decirle un linear gradient otra vez. A la derecha va a ser un F9, que es el que habíamos colocado ahorita. Y vamos a ponerle los mismos, ¿no? Ya aquí estaría el background. Bueno, a top vamos a darle un color un poco distinto para poder verlo. Vamos a decirle que va a ser un B0. Ahí está. Tenemos un color distinto. Y el círculo le estamos dando uno. Ahora el círculo vamos como vamos a decirle un left aquí, a ver. Vamos a dar un left de 15 píxeles.
Vamos a darle un width. Darle un width para poder verlo. Vamos a hacer un cálculo. Como quiero que deje un bordecito el círculo del borde, entonces quiero que calcule del 100% menos unos 20 píxeles. Unos 20 píxeles. Ahí está el bordecito. Ya sé cuál es el problema aquí. El problema es el edge. Ahora sí. Entonces, como ahora que le colocamos height, la altura, para que se vea bien. Entonces ahora tenemos que darle un border radius al círculo. Decirle que el border radius sea de 50%. Ahora sí. Bien, ahora vamos con el café. Vamos a crear el café dentro del círculo. Vamos a meter también el café con café. No. Café. Y vamos y creamos punto café. Bien, al café le vamos a decir que sea un position absolute también. Va a decir que sea un top. Bueno, vamos a darle un background primero. Un linear gradient una vez más hacia la derecha, que sea de 836 F 67 color. Quiero que tenga ahora un 784-747. Vamos a decirle al café que debe tener un width para poder verlo del 100% y un edge del 100%. Ahora a este café le vamos a dar un border radius de 50% una vez más para que se ajuste a la parte de arriba. Bueno, entonces ahora se ve como si el círculo estuviese en el café. Entonces la idea es como tener un poquito de profundidad. Te lo voy a decir que tenga un 10 píxeles. Le voy a decir que sea un overflow hidden. Ahí está. Ahora sí. Bueno, vamos a darle un poco más. Voy a decirle en 15. Ahí está. Vamos a crearle el manguito donde se agarra en las tazas. Te vamos a crear el mango. El mango lo vamos a poner dentro de la taza, no dentro del café. Lo vamos a poner dentro de la taza. Y pues sería, vamos a ponerle mango. Guardamos. Para mango le vamos a decir que el mango va a ser un position absolute, que va a ser un width de 160 píxeles. La idea es que sea y altura para poder verlo, ¿no? Te vamos a decirle que la altura va a ser de 180 píxeles. Border, vamos a decir 25 píxeles, que sea solid y que sea de 4. Y aquí tendríamos, este va a ser la taza, este va a ser el mango. Lo que vamos a hacer en el mango es, vamos a colocarlo de esta parte. Entonces vamos a decirle que va a tener un ray de menos 70 píxeles. Aquí más o menos. Y vamos a decirle que sea un top de 40 píxeles. Y ahí está. Bueno, ahora vamos a darle forma. ¿Qué forma le vamos a dar? Bueno, primero que el border left solid transparente.
Creo que sí, ¿no? Y aquí tendríamos lo que sería el mango. Hay que quitar esta parte. Como era 25 píxeles aquí. Y pues ya sería así, ¿no? Bueno, ahora vemos que hay un... Por ejemplo, está como pegado. Entonces lo que tenemos que hacer primero es unir esta parte. Esta parte hay que unirlas. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es un transform rotating de 42 grados. Sí, más o menos así. Ahora sí le voy a decir que el border radius sea un del 50%. Y así quedaría. Ya tendríamos el manguito colocado. Ok, entonces ahora lo que sigue es... Vamos por el platico donde estaría el... Vamos a poner plato. El plato es donde va a estar la taza colocada. El plato sí no hace falta que esté dentro de la taza. Vamos a ponerlo aquí. Punto. Plato. Bueno, el plato va a ser de posición absolute también. Vamos a decirle que tenga un width de 400 píxeles y un edge. El plato tendría un edge de 100 píxeles. Y vamos a darle un background color para poder verlo. Un background de línea gradient, sí, para que tenga esa iluminación. Si ven que aquí hay una sombra y aquí hay como una luz, bueno, es porque se supone que es una iluminación. Déjame decirle que va a ser un top right. Vamos a decirle que va a ser un top right a B8, sí. ¿Qué color? Ah, no, puse la coma. Vamos a decirle que va a ser... Listo. Aquí tendríamos ya el plato visualizado. Vamos a decirle ahora que el plato va a ser... Vamos a decirle que el plato va a ser de bottom. Menos 40 píxeles. Aquí. Vamos a darle un pequeño... Vamos a ubicarlo ahora con el left. Vamos a decirle que va a ser de... Vamos a ponerle el left va a ser de 50 píxeles. Bueno, vamos a configurarlo ahora aquí. Sería transform translate x. Sería menos 50%. Y creo que estaría ya centrado, ¿no? Bueno, vamos a añadirle ahora el border radius. Vamos a decirle que va a ser el 50%. Y así estaría. Si les está gustando el video, no olviden suscribirse al canal y darle like al video, por favor. Y dejen en los comentarios qué les parece. De esa forma me pueden apoyar para seguir subiendo más contenido. Entonces vamos a decir un box shadow de 0, 45 píxeles, 30 píxeles, RGBA. Ponerle 172, 172, este color, y vamos a decirle que va a ser un 0.2. Listo. El box shadow sería como para el reflejo. Lo colocamos que sea de color blanco
como si estuviese reflejando el brillo de la taza, ¿no? Entonces ese sería el Boss Shadow. Aquí ya estaría la taza ya lista, pero vamos a añadirle una pequeña sombra aquí en donde el plato se coloca. Vamos a decir, vamos a añadir una pequeña sombra. Entonces vamos a decirle que el punto plato shadow va a ser de un position absolute, va a tener de un bottom vamos a ponerle 0 por ahora, va a ser de left 0, width de 240 píxeles, que no sea tan grande, ¿no? Y un edge 60 píxeles. Y vamos a darle ahora un background para poder verlo, que va a ser un linear gradient de... Vamos a copiar este. Y aquí tendríamos ya el... Vamos a cambiar el color. Sería un linear gradient de 7, 9, 7, 9, 7, 9. Y este sería de 90, 90, 90. Más o menos de este color. El border radius, bueno, primero vamos a ubicarlo bien, que sería en un botón de menos 25 píxeles, ¿sí? Y un left de unos, vamos a decir un 2%, más o menos ahí, ¿no? Como que esté ubicada. Voy a decirle ahora que sea un border radius de un 40%. Esa sería como la sombra. Y ahora, para que tenga el efecto de sombra, vamos a darle un filter blur de unos 5 píxeles. 10 píxeles, así estaría. El efecto sombra estaría llegando así, está reflejando una pequeña sombra en la taza. Bien, entonces ahora vamos con el vapor. Creo que es la parte interesante, ¿no? El vapor. Entonces vamos con el humo, ¿no? El vapor. Vamos a crear el vapor. Quiero que se posicione con respecto a la parte de arriba, que será el top. El vapor se posiciona con respecto a la parte de arriba y empiezo con posición. En posición relativa. Vamos a decirle que sea un display flash, porque le vamos a meter unos ítems dentro, que sería el humo. Entonces quiero que eso se posicione de cierta forma. Entonces va a ser display flash. Vamos a decir un Z index de 1, padding 0, 20 píxeles. Entonces, continuación es dentro de vapor. Vamos a añadir unos pequeños tips que le vamos a decir humo. Entonces, a humo le vamos a dar unos, bueno, vamos a primero crear el humo. Vamos a ponerle style. Vamos a crear unas variables que va a ser delay 1. ¿Cómo va a tener? Vamos a crear varios.
Vamos a crear varios y lo que vamos a decir a continuación es que humo va a ser de posición relativa también. Va a ser de un botón de 50 píxeles. Bueno, vamos a darle un background color. Vale, un background de blanco, que sean blancos. Vamos a decirle que sea un margin. Nos vamos a primero darle un edge de 120 píxeles, min width de unos 8 píxeles. Así estaría. Vamos a decirle que el margin sea de 0, 2 píxeles, 50 píxeles, para que sea así más o menos. Ahí más o menos estaría. Entonces, ahora lo que vamos a hacer a continuación va a ser mal un border de unos de radio de unos 50 píxeles para redondearlo un poco y que sea así más o menos. Vamos a darle un filter blur de unos 15 píxeles para que sea así, más o menos como el humo. Entonces el blur es lo que le da el efecto de humo. Ahora vamos a crear una animación. El animation va a ser tipo vapor. Vamos a ponerle vapor, que dure 10 segundos, que sea lineal y que sea infinito. Vamos a crear el keyframe 0%. Le vamos a decir que va a ser de un tipo transform translate y, va a empezar desde la posición 0, es decir, el humo va a ir subiendo. Entonces voy a decir posición 0 y que también vaya escalando en escala X. Esto es como para que pues esté en su tamaño normal, ¿no? En la escala ancha. Aquí sería, pero luego más o menos el 15%, perdón, 50%, le puedo decir el transform translate ya. Ahora va a subir un poco, va a subir a menos 150 píxeles y la escala va a ser de 4. Miren cómo se va ampliando. Ahí está, va subiendo y va. Y en el 100%, vamos a copiar esto, vamos a pegar. Le voy a decir que va a ser de 300 píxeles y que la escala sea 8, es decir, ya que va creciendo, como que se va expandiendo. Vamos a hacer que esto empiece con una opacidad de 0 y más o menos cuando esté en 15, más o menos, la opacidad sea de 1. Y vemos cómo va apareciendo. Sale de la taza de café y va subiendo. Y cuando esté en 95%, ya terminándose, la opacidad vuelve a ser 0 para que se desvanezca. Vemos cómo va desvaneciéndose a medida que va subiendo. Ahora, ¿para qué hicimos lo del delay? Lo del delay fue esta parte de aquí que decía delay.
y le añadimos valores distintos. Bueno, vamos a distribuir esto un poco. Vamos a añadirle un delay a la animación. Animation delay. Animation delay va a ser calcular la variable delay, multiplicarla por menos 0.2 segundos. Por 5 segundos. Bueno, ahí vemos cómo sería el humo, ¿no? Podemos hacer esto. Y si le añadimos en vez 2, 4, 6, 17, 18, 19. Vamos a mezclar esto un poco. Y aquí tendríamos el humo, más o menos. Y pues eso sería todo. Ya tendríamos lista la taza de café. Voy a subirlo al Git. Y pues sin más, esto ha sido todo por hoy. Tutorial. Si les gustó, no olviden darle me gusta al video y suscribirse para más videos similares. Este es una taza de café.